Bienvenidos a Tiempo de Vida. Hoy quiero que nosotros reconozcamos a los padres. Muchas partes del mundo celebran el Día de los Padres en diferentes días. Nosotros lo celebramos el domingo pasado y reconocimos lo extraordinario que son los padres. El hombre tiene una capacidad de trabajar aún en un lugar donde no quiere trabajar, en contra de su voluntad, para poder suplir las necesidades de sus hijos, tener la capacidad de poder empujarlos para que sean miembros funcionales en la sociedad. Hoy quiero hacerte una pregunta. Si alguien tan importante como lo que es un padre, la figura de un padre, la figura paterna en la familia, necesita más que un día para reconocer sus virtudes y sus capacidades. En el día de hoy queremos reconocer a los padres. Quédate con nosotros, que Tiempo de Vida esté en el aire. Muchas bendiciones. Agradecemos a Dios porque están aquí en sintonía. Quédate hasta el final porque te voy a introducir a un pastor que va a estar hablando de la palabra del Señor que nos predicó el domingo pasado, el Día de los Padres, para motivarnos a que nosotros podamos ver no solamente características de Dios que demuestran en lo que es el verdadero amor, básicamente que nos va a mostrar, nos va a hablar que el Señor es el pastor de los pastores, que tiene la capacidad de darnos nosotros lo que a nosotros nos hace falta. Él tiene cuidado de nosotros. También nos va a hablar, el otro punto es del marido ejemplar, o sea, el padre ejemplar, el padre que invierte, que da algo de valor para que su familia siempre siga supliendo. Es algo interesante que nosotros podemos ver. Y otra cosa es ver cómo es el padre amante, el padre que ama aún incondicionalmente. Así que eso es lo que va a estar hablando el pastor. Hoy yo quiero motivarte a cada uno que pueda pues ver la importancia que tiene un padre en la vida de una persona, la vida de un niño, la vida de una niña, porque las estadísticas nos dicen a nosotros que cuando hay un padre presente en el hogar, pues tienden a ser más funcional los hijos, terminando la high school o como le llaman la secundaria, también son miembros más funcionales en la sociedad porque el vínculo con los padres los afirma, los asegura, los empuja a perder el miedo de enfrentar los retos que la vida se presenta. Y una de las cosas que me llama la atención es que ha habido un ataque a la paternidad, un ataque a lo que es el ser padre, un ataque a lo que es el ser ese hombre dispuesto a ir hasta en contra de su propia voluntad, ejerciendo un trabajo que a lo mejor no quiere y poniendo a lo mejor sus planes, poniendo sus deseos y anhelos a un lado para darle prioridad y proveer a la familia. Hay que entender que padre no es aquel que simple provee, el padre engendra, pero el padre también se preocupa por el crecimiento y desarrollo de sus hijos. El padre es el que tiene las conversaciones incómodas. El padre es aquel que entiende la posición que Dios le ha dado, la responsabilidad que Dios le ha dado como hombre para guiar a su familia. La palabra del Señor dice que el hombre, ¿verdad? Cuando está en lo que tiene que ver el contexto de lo que la palabra del Señor dice, cuando él dice que el hombre es cabeza, lo que está diciendo es que Dios le ha dado la autoridad al hombre para poder dirigir a su familia, ya que el padre, de la manera que lo ve la palabra del Señor y del contexto bíblico, es que el padre se constituye como básicamente un pastor que pastorea a su familia, y eso conlleva suplirle, cuidarle, darle todo lo que necesita para sustentar, corregir, instruir. Y nosotros vemos que ahora últimamente esto de las escuelas, pues es básicamente, tenemos los maestros que enseñan, pero antes la enseñanza directa iba de los padres, la madre junto con el padre, ¿verdad?
no influenciaban de tal forma en el desarrollo y capacitación, darle las herramientas necesarias para poder enfrentar la vida. Y yo creo que eso está haciendo mucha falta. Hoy quiero motivarte. Si tu familia por alguna u otra razón se desintegró, necesitas ver como algo importante, como algo que viene de Dios, estar en la vida de tus hijos, tanto las niñas, tanto en la vida de tus niñas como, del varón. El varón es muy importante. Vemos la decadencia de cómo los jóvenes varones que no se crían con sus padres o bajo la dirección de sus padres, tienden a envolverse en lo que es la criminalidad y hacer cosas ilícitas debido a que no hay un hombre capacitado de darle una disciplina. Eso es muy necesario. Si tú estás ahora en estos días enfrentando retos con tus hijos, habla con una persona que conocí, me estaba diciendo que estaba teniendo una situación con su hijo, el cual su hijo estaba muy diferente y él no sabía cómo llegarle a su hijo. Pero yo lo motivé y le dije que hay que buscar forma de cómo uno introducirse y hablarle de tal forma que ellos puedan entender. Porque, porque nosotros venimos, básicamente, mientras más pasa el tiempo, venimos de una formación diferente a la que los jóvenes de hoy se están formando, ya que tienen mucho acceso a la información y también hay muchas cosas que antes también lo había, pero para uno encontrar esas cosas ilícitas como que estaban más escondidas o no eran tan accesibles porque dependía de tener cierta información, pero hoy está en tus manos, en las manos, en todo tipo de lugares, porque la información es gratis. Por lo tanto, ahora conlleva una preparación y más una intención aún mayor de los padres poder estar activos. Y yo sé que es muy difícil, como dije, difícil, pero no imposible, de nosotros teniendo que trabajar dos trabajos, en el caso aquí en los Estados Unidos, para poder sostener una familia. Y entonces también dedicar tiempo para mirar las tareas y dedicar tiempo para estar pues jugando fútbol o a lo mejor ayudándole a que ellos se puedan desarrollar. Pero yo quiero decirte que solamente con el Señor te va a ayudar a tener la capacidad de tú poder hacerlo. Pero igual que el Señor ha puesto a hombres que también tienen la misma situación que tú. La mujer tiene que ser sensitiva a esta situación de que es un reto y necesitamos la ayuda del Señor y de otros hombres dispuestos a poder demostrar que sí se puede, yo tengo en la iglesia hombres a los cuales admiro en el sentido de que ellos tienen sus hijos, también tienen su negocio, algunos, otros trabajan y siempre tratan de balancear las cosas del Señor con también la instrucción de sus hijos para que se puedan desarrollar. Incluso hay hermanos que han ido trabajando, ellos tienen su negocio y ya sus hijos se están lanzando para tener su negocio. Tremendo. Para ser jóvenes y hombres funcional en la sociedad, ya que como creyentes, nosotros como cristianos necesitamos pues impactar al mundo, ¿verdad? Impactar al mundo. Claro, eso depende del Espíritu Santo que obra en nosotros, el conocimiento y la vivencia bíblica, pero aparte de eso también es el ejemplo de cómo es la verdadera hombría, cómo es ser un buen padre en estos tiempos de tantos retos. Hoy quiero motivarte, quiero decirte que Tiempo de Vida quiere darte las herramientas para que puedas trabajar con tu familia en diferentes áreas de tal forma que tú puedas verdaderamente recibir las herramientas y también poder ayudar a tus hijos y ayudarte a ti mismo a poder cumplir el propósito que ya Dios determinó
en tu vida. Algunos dicen, ¿cuál es mi propósito? Ay, ¿qué es lo que tengo que hacer en la vida? Si tú puedes entender que la mayor responsabilidad y el mayor propósito que Dios te ha dado, si ha tenido el privilegio de tener hijos, es de poder guiar e instruir a tus hijos para que puedan ser personas, número uno, que conozcan a Dios, que tengan una relación con Dios, que conozcan las Escrituras y que puedan disfrutar del Espíritu Santo en su vida y que también puedan ser miembros de la sociedad que puedan básicamente impactar con todos los problemas que está habiendo ahora mismo, de problemas que básicamente hay una inestabilidad en el mundo y es por la concupiscencia, o sea, que el hombre va de continuo al mal, el hombre está viviendo una vida de pecado y entonces eso se refleja en sus relaciones. Pero cuando tú ves a una persona que aprende a ser segura de sí mismo, a tener control de sí mismo, le llaman self-control o dominio propio, ¿verdad? Tener dominio propio. Una persona también que no necesita validación de otras personas, que él encuentra validación en Cristo, en Dios, en su vida y también en lo que está haciendo. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Y esos son los valores que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. Los valores que en verdad van a impactar, ¿verdad? Que podamos ver que todo lo que hagan, ya sea desde la mecánica, que si son mecánicas, que si tienen mecánicos, electricistas, doctores, abogados, o sea, no importa cuál sea la profesión, que puedan verdaderamente ser la diferencia, porque sí necesitamos eso. Y eso lo hace un padre. Eso no es la escuela. Nosotros le hemos dado toda la responsabilidad a la escuela y la escuela introduce mucha ideología que son a veces de personas que han tenido, no es que estoy diciendo que todos los maestros son malos, pero el mejor que puede darle la educación a sus hijos es el padre. Ya cuando llegan a la escuela y de eso, esas son cosas, herramientas sumamente importantes que hay que darle su mérito a cada maestro, pero no todos los maestros son verdaderamente buenos para poder dar lo que es la historia, la ciencia y cosas así, sin introducir ideologías que vayan en contra de nuestros principios. Pero nosotros como padres tenemos que darle la capacidad a nuestros hijos de poder ellos elegir, de poder ellos mirar lo que es la verdad, mirar lo que es verdaderamente la intención de lo que se nos está dando, poder enseñarle a ellos a discernir, ¿verdad?, lo que es una media verdad de la verdad. Pero todo eso lo hace un padre seguro de sí mismo, seguro en Cristo Jesús, que puede verdaderamente hacer la diferencia en una familia. Yo creo que hablé bastante de introducción, pero yo no quisiera dejar que ustedes pierdan esto. Por favor, continúa viendo. Sigue conectado a través de nuestro canal Salvación 2819. Salvación 2819. Por favor, dale un like. ¿Por qué no lo hace ahora mismo? Cliquéalo. Bueno, cliquéalo. Muy bueno. Y entonces suscríbete a nuestro canal para que también YouTube lo pueda recomendar a las personas que están. Así que este video, para que tenga visualización, depende de eso, aunque nosotros dependemos de Dios y lo hacemos para que sea de beneficio para ti. Así que prepárate, tiempo de vida está en el aire. Así que, hermano, chequea entonces lo que el pastor nos va a estar hablando. Y este es el pastor José Pagán. Viene del ministerio Alguien Diga Amén. Como evangelista del ministerio Alguien Diga Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguimos hacia adelante. Tiempo de vida está en el aire. Bueno, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Para mí es un honor, más que agradecida con los pastores. Muchas gracias por la invitación. Espero que se repita porque la hemos pasado excelente. Saludo a cada líder en esta mañana. A los padres, muchas felicidades. ¿Verdad? Que el Señor los siga bendiciendo. Quiero compartir con ustedes algo rapidito. Hoy es el Día de Padres. Mi papá está vivo. Carecí de mucho en mi hogar.
vivía un hogar disfuncional. Mi papá no era un hombre cariñoso. No sé si aquí alguien ha pasado por esa experiencia, que tiene un padre presente pero ausente. ¿Por qué ausente? Porque vive en el hogar y no tiene como esas cualidades de un buen padre. Y yo recuerdo que cuando yo llegué al Señor, eso a mí me dolía, porque yo decía, Señor, yo quisiera un padre que... Mi papá nunca fue a una graduación y yo me gradué de bachillerato. Mi papá nunca ni me entregó al altar cuando yo me casé. Mi papá no era cariñoso. Mi papá no era un padre que me llevaba a la escuela, que me daba dinero. Mi papá no es eso, y él está vivo. Pero la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y hasta el día de hoy lo honro. Si se me enferma, tengo que cuidarlo, a pesar de que no fue un buen padre. Yo recuerdo que yo decía, Señor, tengo como algo ahí que afecta, pastor, porque aunque nosotros venimos en el Señor, nosotros tenemos áreas que el Señor tiene que bregar. Amén, aleluya. Y yo recuerdo que un día estábamos en un servicio en nuestra iglesia, y yo recuerdo que el pastor Eri, no sé si lo conocen, Eri Otero, él recuerdo que me abrazó y él me dice, hijita, gracias al Señor he tenido la oportunidad de viajar con él y le tengo un cariño especial a pesar de que es mi pastor. Y él me abrazó y simplemente me abrazó y me dijo, hijita, y me dio un beso aquí. Me abrazó y me dio como un padre de lado, le da un beso a un hijo aquí. Y yo recuerdo que yo voy en el carro y le digo a mi esposo, me traspaso a ese escenario. Le dije, wow, papi, el pastor me dio un beso aquí como un padre a su hijo. Y me llegó. Y le dije, pastor, gracias por ese abrazo, por ese beso que me dio aquí respetuosamente. El Señor nos ha dado un padre espiritual aquí. Un padre que tenemos que respetar. Que yo decía, wow, no tengo a mi papá y tan simplemente un beso y un abrazo para mí llenó todas las expectativas por años que padecí, que carecí de mucho cariño. Y yo se lo tuve que decir al pastor, porque es necesario que detalles nosotros se lo dejamos al pastor, porque el Señor la ha puesto como un padre espiritual. Y yo decía, Señor, gracias, porque tan simplemente un beso aquí llenó muchas áreas de mi vida. Y un día como hoy, yo, ¿verdad?, les exhorto, que yo sé que también ustedes lo hacen. Ayer yo veía al pastor que hubo un momento que se sentó en una acerita, sudado, con una botella de agua. Y yo dije, ¡ay, el pastor! Como me dio un sentimiento y dije, mira el pastor sentadito allí, porque el pastor también se cansa. El pastor necesita un abrazo, el pastor necesita una palabra, el pastor necesita decirle, pastor, lo hizo bien, pastor, gracias por lo que está haciendo, porque Él no es nuestro Padre. El Señor pone gente y pone gente especial en nuestra vida para que nos guíe, y nosotros somos sus hijos. Amén. Así que, pastor, gracias por lo que está haciendo. De verdad, le admiro, porque no todo el mundo se tira a la calle con ese sor a hacer lo que usted estaba haciendo. Le felicito, aunque a lo mejor usted no vea que ve efecto en un momento, pero Dios lo va a hacer. Y esos pequeños detalles, el Señor los ve. Y quiero dejarle con esto. Le puede adorar, aleluya. En Salmo 103, 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El Padre conoce a sus hijos y el Padre conoce lo que nosotros necesitamos y de lo que carecemos. Así que en esta mañana yo le digo, el Padre nos conoce. Él nos hizo y Él sabe lo que necesitamos. Así que, Padre, le felicito en esta mañana. Y si hay alguien que le conoce, es nuestro Padre Celestial. Amén. Así que Dios les bendiga. Aquí de mi parte. Quiero hablarle en los próximos minutos bajo el tema paternidad responsable a la manera de Dios. Puede escribirlo por ahí si puede. Paternidad responsable. Paternidad responsable a la manera de Dios. Esa palabra paternidad viene de padre.
Y padre puede referirse a varias cosas. Al progenitor humano, padre en el sentido común, a ese hombre, amén, que se convierte en padre de sus hijos. También algún antepasado como los patriarcas, amén, como los padres que vivieron antes de nosotros. También padre se le puede llamar quizás a un líder, a una autoridad, o de manera más importante a nuestro Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. Él es el Padre de los padres, nuestro Padre celestial. Cuando hablamos de Dios, yo no sé cómo tú ves a Dios, porque hay gente que ve a Dios como un juez que impone muchas reglas. Otros ven a Dios como un dictador que hay que hacer lo que Él dice, o si no, juicio cae sobre ellos. Pero hay otros que hemos aprendido a ver a Dios como un padre amoroso que cuida y protege a sus hijos. Yo no sé cuál es tu visión de Dios, pero es menester que tú y yo aprendamos a ver a Dios como el padre amoroso, a quien nosotros corremos y que en sus brazos hay calor, hay cariño, hay protección y hay seguridad. En el cristianismo, Padre se usa para referirse a Dios, claro, la primera persona de la Trinidad, y es menester que tú y yo entendamos que Dios nos ve a nosotros como sus hijos. Es importante que tú y yo entendamos que antes de Dios el Padre, escuche bien, voy por allí, lo normal o el orden normal es que antes de yo ser padre soy esposo, pero antes de yo ser esposo soy hijo. Como hijos, somos marcados o formados dependiendo con la educación con que nos formaron o nos educaron. O sea, como hijo yo soy formado conforme al modelo que se me asignó o el modelo que yo tuve. Quizás muchos de nosotros tuvimos un buen modelo de lo que era un padre, a través de nuestro abuelo, a través de nuestro papá de crianza. Pero como en el caso de mi esposa, quizás algunos de ustedes no tuvieron en su padre biológico o en su padrastro, amén, la figura del mejor padre. Pero la realidad es que lo quiera usted aceptar o no, hoy gran parte de lo que somos nosotros es parte de lo que vivimos y de la manera en que fuimos marcados cuando éramos niños, adolescentes, jóvenes y fuimos creciendo con ese modelo de padre que tuvimos, si lo tuvimos o no lo tuvimos. La realidad es que si lo tuvimos o no lo tuvimos, si fue un padre ausente o fue presente, de una manera u otra, sea negativa o positivamente, eso nos marcó y fue formando el carácter que usted y yo tenemos hoy. ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? Pero ahora en Cristo todo es diferente. Diga conmigo, ahora en Cristo todo es diferente. En Cristo, a través de las Escrituras, que es nuestra regla de fe y conducta, la Biblia, a la cual debemos escudriñar continuamente, porque ella nos enseña el modelo perfecto para yo ser un buen hijo, para yo ser un buen hermano, para yo ser un buen padre, pero también para ser un buen esposo. Entonces, en la Escritura es el modelo a seguir. Entonces, la realidad es esta. Aunque yo tuve un buen abuelo, yo José Pagán, por parte de mi mamá, uno de los pioneros en el evangelio en mi pueblo, don Pepe, le buscaban para echar fuera demonios allá. Era un hombre de oración, era un hombre de búsqueda, un hombre respetado. Pero aunque él fue un gran hombre y mi papá ha sido un buen hombre, aunque nunca le ha servido al Señor mi padre, pero peleaba con nosotros para que nosotros fuéramos a la iglesia. Cuando él escuchaba a la guagua subir, y nosotros éramos los niños, vístase y váyase con su mamá para la iglesia. Pero él nunca hasta el día de hoy se ha convertido al Señor. Qué cosa tan grande. Pero ¿sabe qué? Se quedaba en casa escuchando los programas de Gigi Ávila. Y usted se pone a hablar con él y conoce bastante de la Biblia. Lamentablemente necesita entregar su vida a Cristo. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? De que aunque papi y mi abuelo fueron grandes hombres, no han sido mi mejor modelo para yo ser el esposo y el padre que soy hoy. ¿Quién es el modelo para yo ser el padre y el esposo? Cristo, Dios,
es el mejor ejemplo que yo voy a seguir. Respeto a mi abuelo, respeto a papi, absorbí algunas cosas buenas de ellos, pero lo que no es bueno, porque lo he mirado y lo he analizado a la luz de la palabra y no va con la paternidad que Dios enseña, muestra a través de las escrituras, yo lo he descartado. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? O sea que el mejor modelo para yo ser un excelente ser humano, un excelente hijo, hermano, esposo y padre, es Cristo y es Dios. Tal como Cristo trata a la iglesia, que se entrega por ella, que la cuida, que la protege, así debe ser el esposo cristiano y así debe ser el padre cristiano. Porque formamos un equipo ganador. Por eso dije que antes de yo ser padre soy hijo, pero antes de ser padre también soy esposo. Y muchas veces sucede de que nosotros como esposos nos convertimos en la figura paternal de nuestra esposa. Incluso cuando su papá ya no está, nosotros tenemos que fluir como padres llenando ese vacío. O sea, nosotros tenemos que aprender a ser esposos de nuestras esposas, a ser padres, a ser amigos, a ser amantes de nuestros cónyuges. Lo voy a repetir. El hombre, el esposo, tiene que aprender a ser padre de su esposa. Sí, porque cuando ella se enferma, y mi esposa está ahí de testigo, mi esposa sufre de frío en los pies. Y a veces yo estoy durmiendo y ella me dice, papi, tengo frío en los pies. Tengo que levantarme, dejar mi comodidad, escuche bien, para ir a la gaveta, buscar unas medias gorditas y ponérselas. Eso me quita a mí como hombre. No, me añade. Somos un equipo ganador. ¿Sabe por qué? Le decía yo a nuestra hermana Angie que mi mamá nos enseñó a los 4 varones de la casa a barrer, a mapear, a cocinar, a planchar la ropa, a botar la basura. Papi nos enseñó a ganarnos el dinero ya desde los 11, 12 años. Íbamos a coger café, íbamos a talar la finca. Sabíamos, no se equivoque, usted me ve aquí, pero yo ligo cemento, puedo trabajar en una finca, puedo hacer de todo un poco. Y también me puede ver, amén, con un delantal, cocinando, fregando, barriando y mapeando, echando la ropa a lavar, doblándola y guardándola. Porque eso a mí no me quita como hombre, eso me añade. ¿Sabe qué es lo que a mí me da un orgullo santo? Que ese tipo de hombre no existe mucho. Le pregunto yo a usted, cuando hay un producto que es escaso, que es bueno pero es escaso, ¿qué sucede con el valor de ese producto? Por eso es que la esposa, escuche bien, que tiene un esposo así, debe de cuidarlo día y noche, 24 horas. ¿Por qué? Porque es un producto de gran, dígalo conmigo, es un producto de gran, aproveche y déle un beso allá a su esposa y a su esposo. Den un aplauso al Señor. ¿Por qué yo he aprendido esto? Porque uno como hombre tiene que aprender a sobrevivir cuando ella no está. Y cuando en el caso de que a ella le toca trabajar y yo tengo a los niños en la casa, ¿quién tiene que atender a los niños? Sí, porque a veces pensamos que solamente yo como esposo soy proveedor. Ah, ya yo te proveí. ¿Necesitas algo? Toma esta tarjeta, te doy. Pero cuando la esposa necesita desahogarse, ¿está el hombre ahí para escucharla? Pero cuando la mujer tiene frío, ¿está el esposo ahí para calentarla? Cuando ella está cansada y le duele la espalda o le duelen los pies, ¿está ahí para darle un sobito con loción? ¿Y darle un masaje en los dedos, en los pies? Cuando ella se levanta y dice, y usted sabe que ha trabajado toda la semana, dice, hoy no tengo deseo de hacer nada.
que pueda escuchar al esposo y diga, no hagas nada, mamá, que yo lo hago hoy. Eso suena fantástico, ¿verdad que sí? Pero también la mujer no se debe recostar de eso para decir, ahora yo voy a ser la reina y que mi esposo haga todo en la casa. No, porque tú tienes que entender cuál es tu papel como mujer y como madre y como esposa, que es la de complementar la vida de ese hombre de Dios. Mire qué dilema a veces encontramos nosotros en las congregaciones. Mire qué dilema. Mujeres orando por el esposo. Dios mío, salva al esposo. Salva al esposo. Y orando y ayudando para que Dios salve al esposo y lo transforme. Dios le transforma al hombre. Y ahora el hombre está buscando a Dios. Y lo que quiere es estar en oración, en ayuno, en búsqueda, en servicio. Y ahora ella dice, papi, pero tranquilo, no tienes que estar buscando tanto a Dios. El esposo se le enfría, se le vuelve un carnú y están llorando, corriendo donde el pastor. Pastor, ¿qué yo hago? Pues mira, ahora ya ayuna como hacías antes, porque fue que te descuidaste en esa área. Entonces, hay personas que a veces dicen, ya yo tengo a mi esposa, o ya yo tengo a mi esposo, usted sabe que es bueno y que es buena, pero se echan para atrás cogiéndose fresco y dicen, y dejan de hacer aquellas cositas que los enamoraron. Mi esposa y yo continuamente tenemos esta conversación. Y no crea que somos una relación perfecta. Hay cosas que yo digo que tengo que mejorar y a veces no la mejoro al nivel que ella quiere. Por ejemplo, el celular, yo digo con mucho respeto, el celular puede ser un órgano más en el cuerpo de mi esposa, pero en mi cuerpo no. Me explico. Que hay personas que su celular ya es parte de ellos, de su cuerpo. Pero yo no, yo dejo el celular a veces botado y me olvido. Y a veces ella me llama, me escribe y no sabe de mí porque yo, celular, puedo dejarlo allí. Pero ella se molesta y ahí cuando ella se molesta, yo digo, tienes razón, es que se me olvida. ¿Me entiende? Pero tenemos que buscar la forma de trabajar en esa área. Importante que usted entienda que usted como esposo, amén, tiene que aprender a ser figura paternal, no solamente para sus hijos, sino para su esposa. Y que usted entienda algo de que como padre, amén, tenemos una responsabilidad enorme. Porque nuestros hijos nos están observando continuamente. Nuestros hijos están observando cómo papi trata a mami. Si papi ayuda o no ayuda a mami. Si papi es romántico o no es romántico con mami. Mire, esa niña yo tengo de 6 años. Los vi, escuché que se dieron un beso, lo sé. Está pendiente a todo, hermano. Entonces, si yo vengo y trato con mucho cariño a mi esposa, ella ratito se pega para que yo haga lo mismo con ella. ¿Qué está viendo ella? Un ejemplo, un modelo en la casa de cómo ella desea que cuando ella sea grande, el esposo la trate a ella. No sé si usted me está siguiendo, si usted me está dirigiendo. O sea, de que yo comienzo a modelar, amén, el padre ejemplar en el trato que yo le doy a mi esposa. Y ahora yo comienzo a tratar a los hijos con responsabilidad, con cuidado, con amor, con cariño, con protección. El padre tiene que amar a sus hijos, no importando los errores que ellos cometan. Pero eso, el que usted lo ame, eso no significa que usted no lo va a disciplinar. Porque el padre, según la Biblia, que no disciplina a su hijo, está creando o criando un bastardo. Una persona que no va a ser útil en la sociedad. Con usted simplemente darle todo lo que el nene quiere. Pero no estar allí para escuchar al nene. No tener tiempo para compartir con el niño. Va a llegar el momento dado en que su niño va a decir, wow, pero papi está en casa, pero yo necesito hablar con él y no tengo tiempo para hablar con él. Yo quisiera jugar con él y él no me dedica tiempo para yo jugar con él. O sea, padre es mucho más de que usted ser el proveedor, es usted atender al niño, es de vez en cuando ponerse a hacer también las asignaciones con ellos. Es de usted sentarse y preguntarle cómo te fue en la escuela hoy, es la conversación que siempre tengo con la niña. Es orar con la niña en la mañana, es orar con la niña por la noche, es contarle la historia que a ella le gusta bíblica, es estarle presto para contestarle todas las interrogantes. Y créame que mi niña de 6 años viene con unas preguntas últimamente, que si yo estoy bien parado me sacudo y me caigo al suelo, la pregunta que me hace.
Pero tengo que estar presto para aclararle esas preguntas y contestarle esas preguntas. Pero hay padres que le dicen, esta pregunta está profunda, difícil, vete que tu mamá te la aclare. No, no. Si te la hizo a ti, papi, tú se la vas a contestar con mucha sabiduría, con la palabra de Dios en la mano, porque tú eres el que tienes la responsabilidad de educarla en ese momento específico. Amén. Dejando esto así, sabiendo que un padre es un progenitor, tiene una gran responsabilidad, es llamado a ser modelo en su casa, también se le ha dado la autoridad. Es importante que el Padre ha recibido de parte de Dios, que es la autoridad suprema. Él nos ha dado una autoridad delegada. Usted, padre, que está aquí, tiene autoridad delegada por Dios para usted establecer y administrar su casa con esa autoridad. Pero escuche bien, la autoridad que se nos ha sido dada no es una autoridad para usted ser un dictador en la casa y que usted reaccione como muchas veces nuestros padres reaccionaban. Por ejemplo, a veces yo estaba jugando con mis hermanitos y mis hermanos hacían algo, era la culpa de ellos, salía uno de ellos llorando, mamá y papi venían y decían, ¿qué pasó aquí? Ay, que este me dio, y no hacía un juicio y a todos los golpeaban. A todos los daban un varillazo, un correazo. Yo decía, ¿pero por qué me dan si yo no hice nada? No me dio chance de yo explicarle. Eso es ser un padre injusto. Tenemos que ser padres justos. Antes de yo disciplinar, yo tengo que sentarme con el hijo y hacer un análisis. ¿Qué pasó? A mi hija cuando se está portando mal, yo le digo, mira, estás haciéndolo mal. A veces lo digo 1, 2 y 3. A la tercera digo, ¿sabes que cuando llegue el cantazo, sabes por qué fue que te lo di? Para que ella sepa por qué fue que yo le di. O para que ella sepa por qué yo la castigué. Pero darle sin explicarle el por qué, qué fue lo malo que ella hizo, eso va a crear problemas y poquito aquí, poquito allá, puede hacer que tu hijo o tu hija crezca con raíces de rebeldía. ¿Y por qué el nene se me rebeló en la casa? ¿Y por qué la nena se me rebeló en la casa? Posiblemente y muchas veces la rebeldía es un medio para ellos llamar la atención y decir, estoy aquí y no me hacen caso. Estoy aquí y no me prestan atención. Estoy aquí y es como si fuera un 0 a la izquierda. A veces el niño se te pierde en la casa, en tu cuarto, y cuando se pierde, que cae en drogas o cae en una situación, es que entonces todas las alarmas comienzan a sonar. Y el nene o la nena no se pierde de la noche a la mañana. Es un proceso que es producto de muchísimas cosas. Por eso es que ser padre y ser madre puede ser cualquiera, pero un padre responsable o una madre responsable no es cualquiera. Es alguien que es dedicada al hogar y que sabe cuáles son las funciones de ser padre y de ser madre. Mi papá tiene un dicho en Puerto Rico y él dice que nadie nace enseñado. ¿Habrá alguien aquí que nació enseñado? Viejo mío dice aquí nadie nace enseñado. ¿Qué significa? Que tú aprendes en la práctica. Pero para todo padre y toda madre se nos ha dado un manual por adelantado. Dese a la tarea de estudiar a la mujer científicamente y anatómicamente, para que cuando esté en esos días usted pueda hacer un diagnóstico ya de lejos y decir, está en esos días, tengo que dejarle el espacio. Y créame que yo he aprendido a conocer a mi esposa cuando está en esos días y digo, ay, mi madre, ayúdame, Señor. Porque están los días terribles, donde hay que aprender a comprenderlas y a entenderlas. Y hay que ser más sensibles, extra sensibles, porque de nada se hieren y se lastiman. Alguien sabe, aquí y varones se están riendo, saben de lo que yo estoy hablando. Pero por eso es darte la tarea de conocer a la mujer, cómo funciona la mujer, pero también a la mujer. Dense tarea a conocer al hombre. El hombre siempre llevará un niño por dentro, sí o sí. Yo veo al hermano Jorge que tan pronto abre la puerta de la casa, él va corriendo a agarrar a su pejito. Y le da besos y abrazos y juega con él y le habla como si fuera un niño. Y él disfruta ese momento.
Pero a mí, déjeme tranquilo cuando me voy para el garaje y me pongo a hacer ejercicios allí con las máquinas, o me monto en la bicicleta y me voy, o cuando me voy a lavar el carro. Son momentos de yo distraerme y ser yo. ¿Usted me está entendiendo? Entonces usted, mujer, debe de entender ese momento. O sea, que no se vuelva una práctica donde él todo el tiempo está en el garaje y la olvida a usted. Pero cuando usted sabe que está en su momento, déjelo tranquilo, porque él necesita liberar todas esas tensiones de la responsabilidad de ser padre. Déjelo que se vaya a correr bicicleta, déjelo que se vaya a bregar con el carro, o déjelo que se vaya a pescar, porque cuando regrese va a llegar más amoroso, va a llegar más simpático, va a llegar más cariñoso. Amado hermano, hay que entenderse mutuamente, ¿verdad? Los que corren bicicleta, ¿verdad? Que es una terapia tremenda. Entonces tenemos que darnos la tarea de aprender a conocernos el uno hacia el otro. Gracias, ministro. Tengo la toallita por aquí y se me olvida. Entonces, es muy importante, entrando a las escrituras rápidamente. Jesús le gustaba enseñar a través de parábolas. Situaciones comunes que encerraban o traían unas verdades espirituales y morales tremendas. Es bien importante que usted entienda que estas tres parábolas prácticamente están entrelazadas. Las tres prácticamente nos están enseñando prácticamente lo mismo, pero de diversas maneras. Están bien entrelazadas. Estas tres parábolas surgen, escuche bien, surgen producto de una murmuración. ¿Cómo tú reaccionas ante la murmuración? Porque hay gente que se acerca para murmurarte. Él no es un buen padre, él no es un buen esposo, él no es un buen ministro, él no es un buen líder. Pero ¿cómo tú reaccionas ante la murmuración? Si tú te bajas al nivel de los que te murmuran, estás perdiendo. Pero cuando tú mantienes un carácter de esencia y de madurez y de una capacidad superior, los que murmuran se van a quedar sorprendidos, porque tú vas a reaccionar con una revelación de la palabra que va a manifestar quién es el Cristo que gobierna en tu vida. Entonces, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Qué tenía Jesús? Que los pecadores y los publicanos se acercaban a Jesús para oírle, a diferencia de los otros rabís o de los otros maestros que habían. Era que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Y número dos, él tenía la verdad, y cuando alguien tiene la verdad se transmite. Eso hablamos el viernes un poco. Entonces la gente sabía que Jesús era un maestro diferente, y por eso se acercaban a él, especialmente los que más necesidad tenían. Claro, mientras eso sucedía, entró el celo entre los fariseos y los escribas. Y dice que murmuraban. Diga conmigo, murmuraban. Cuidado con los que murmuran. La murmuración no es de Dios, la murmuración es del diablo. Pero sabes que cuando alguien comienza a murmurar de lo que Dios está haciendo, sabes que alégrate, gózate, porque es que al diablo le está molestando que tú estás haciendo algo a favor de la obra de Dios, y por eso es que el diablo se levanta, los demonios se levantan, los murmuradores se levantan, los perseguidores se levantan, porque algo grande y bueno Dios está haciendo a través de tu vida. No pienses que si estás buscando a Dios y estás haciendo la obra de Dios, que todo va a estar tranquilo. Se va a levantar la tormenta simplemente porque tú estás haciendo lo que otros no se atreven a hacer. Alaba la gloria de Jehová. Y Jesús era diferente. Jesús no era como los demás rabíes, como los demás religiosos de aquel entonces. Jesús era diferente, dándonos a entender a nosotros que nosotros como iglesia hemos sido llamados a ser. Dale la mano a alguien y dile: tú has sido llamado a ser diferente. Ellos murmuraban y decían: mira, a los pecadores, a los inmundos, recibe y con ellos come. Jesús en un momento dado le contesta: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos espiritualmente hablando. ¿De qué me vale a mí compartir todo el tiempo? Y escúcheme bien, no malinterprete esto que le voy a decir, porque la Biblia nos llama a nosotros practicar la coinonía dentro de la iglesia. ¿Qué es la coinonía? El compañerismo, el preferirnos los unos a los otros porque somos una familia en Cristo. Eso es cierto. Pero usted no se aísle de los pecadores. No se aísle de la familia que no le sirve al Señor. Eso es un error. No se aísle de su familia, no se aísle de sus vecinos porque ellos no le sirven al Señor.
Porque ¿sabe qué? Dios lo ha llamado a usted a ser luz. Míreme para acá, por favor. Míreme un momentito para acá. ¿A quiénes de los que están aquí saben que Dios lo ha llamado a hacer luz? La luz no es luz si no hay tinieblas. Luz en medio del día es fácil. Pero la luz se identifica a mayor oscuridad o a mayor tiniebla. No obstante, en medio de esa actividad familiar, usted llegue. Para que no le diga a usted que usted es un religioso, que usted es un fanático, llegue. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el ejemplo de Jesús. Jesús llegaba, pero no se contaminaba. Jesús llegaba, pero era luz. Jesús llegaba y los pecadores decían, vamos a hablar con Jesús. Estoy cansado de hablar con este de licor, hablando de las novelas, de las películas y de cuanta barbarie hay. Pero mira, llegó el cristiano, vamos a acercarnos a él porque tiene algo que me agrada. Y cuando comienza a hablar, usted comienza a arrojar luz. Luz en las tinieblas que ellos tienen. Mi amado hermano, hoy más que nunca Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Amado hermano, luz en medio de la luz, eso es fácil, pero en medio de las tinieblas es que tenemos que alumbrar. Ese es el ejemplo de Jesús. Ese es el ejemplo de Jesús. A su compañero, comparta con su compañero de trabajo que no le sirve al Señor. Gáneselo para Cristo. Dígale cuando le pregunte, ¿por qué tú no haces esto? Por amor a Cristo, al que me transformó, al que me salvó. Vente, visítame una vez a la iglesia. Vente para que vea lo que me transformó y por qué yo soy así. Esto suena diferente a lo que muchas veces nos han enseñado, ¿verdad? Naturalmente. Mira, amado, preparé una campaña hace unos años en Puerto Rico. Y la iglesia que estaba al parque, cuando me acerco a la iglesia de esas para invitarle, para campaña, para que apoyara, me dijo, cuando supo que los bautistas, los evangélicos, los otros pentecostales también, y hasta los católicos iban a respaldar la campaña, él me dijo, no, yo no voy para allí porque mis miembros se me contaminan. El pastor que iba a ser más beneficioso de las vidas que se iban a convertir allí. Y la primera noche se convirtieron 12 jóvenes que fácilmente pudieron haberse ido a congregarse a esa iglesia. Pero por su religiosidad y su orgullo religioso, no quiso compartir con nosotros. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, porque el pastor que discipula a sus ovejas no tiene que tener miedo porque se le contaminen compartiendo con otro. Es que el pastor no está haciendo su trabajo. Cuando usted enseña y discipula a su pueblo, usted no tiene que tener miedo de que sus ovejas se vayan a contaminar. Se contamina el que quiere. Alaba la gloria de Jehová. Entonces Jesús, como respuesta a la murmuración, les trae estas parábolas. Número 1. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Escuche bien, a través de estas 3 parábolas, Jesús está mostrándonos un poco cómo es el carácter de Dios para con su pueblo. En la primera parábola de la oveja perdida, Jesús está presentando a Dios como el pastor de los pastores. En la primera. En la número 2, en la de la dracma perdida, Jesús está presentando a Dios como el esposo perfecto. Y en la número 3 del hijo pródigo, lo está presentando como el padre ideal. Podemos ver el carácter de Dios a través del estudio de estas 3 parábolas. A Dios como pastor, a Dios como esposo y a Dios como padre. Como pastor, el salmista que Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Como pastor nada te va a faltar. Si lo tienes a él como pastor, nada te va a faltar. Que él a veces permite situaciones un poco desérticas y de silencio para probar tu fe y para ver cómo tú vas a reaccionar. Pero él se queda ahí al lado. No es que se olvidó de ti, te abandonó en el desierto. No. Él está diciendo, a ver, vamos a ver cómo él trabaja con la fe. Vamos a ver cuánto él resiste en fe. Porque esto no es por emoción y esto no es por lo que Dios nos pueda dar materialmente hablando. Esto es que me dé o no me dé, su gracia nada más es suficiente. Alaba la gloria de Jehová. ¿Cuántos saben que su gracia nada más es suficiente? Que te salvara, que te libertara, que te redimiera, que te transformara, eso es suficiente. Ahora estás empeñado a que te sane y si a él en su soberanía no te da por sanarte, te vas a apartar de él. Eso es un error. Eso es el peor error.
Pablo ora al Señor. Señor, quítame este aguijón. Estoy seguro que si me quitas este aguijón, que muchos pensaban que era una condición en los ojos. Por eso es un punto para los teólogos que están aquí, hermano Jorge, pastor, que se envuelvan ellos allá, buscando a ver qué fue ese aguijón. Pero cuando él llega a la presencia del Padre, dijo, Padre, quítame este aguijón. Dios le dijo, bástate mi gracia. Que yo te transformara cuando eras un asesino, cuando eras un perseguidor de la iglesia, eso debe ser suficiente para tú estar agradecido, humillado en mi presencia, sirviendo a favor de mi obra. Mira, amado hermano, su gracia es suficiente. Que si Él quiere bendecirte después, gloria a Dios si te bendice o no. Pero el que te salvara nada más, eso es suficiente para yo adorar y glorificar a Dios y serle fiel en medio de los peores escenarios. ¿Cuántos levantan la mano arriba y digan conmigo, su gracia es suficiente? ¿Sabía que la oveja es un animal bien dócil y la oveja es uno de los animales que necesita un pastor todo el tiempo? La oveja no es como el perro o el gato que usted, como en Puerto Rico pasa mucho, ay, voy a botarle a este perro. Usted lo lleva a 2 horas y en la tarde el perro está en la casa. O coge el gato y lo dice, voy a botar a este gato que ya me tienes harto, y lo lleva a 3 horas de distancia y por la tarde está el gato en la casa. Pero la oveja no es así. La oveja se sale de la manada o se sale del rebaño y deambula como loca y no sabe ni para dónde va. Y puede ir rumbo a un precipicio y ella está contenta. Puede ir rumbo a la boca de las fieras y ella está feliz. Por eso es que el pastor, conociendo a sus ovejas, porque el pastor tiene que conocer a sus ovejas, y es importante que usted entienda que yo como padre, que yo como esposo, soy pastor en mi casa. ¿Cuántos pastores hay aquí? Levántame la mano. Yo pensé que me iban a dejar solo aquí ahora. Usted es pastor en su casa. Yo le he entregado la primera ovejita que le puso al lado, fue su esposa. ¿Cómo usted está pastoreando esa ovejita? Los nenes de la casa, ¿cómo usted está tratando a esos hijos? ¿Cómo está pastoreándolos? El padre o el esposo de familia empieza pastoreando su casa, porque el que no es digno de mantener su casa en orden o de pastorear en orden su casa, no sirve para otro ministerio. Alaba la gloria de Jehová. Nuestro primer ministerio es el hogar, es la familia. Gente alegando ministerio y no saben todavía, después de tantos años, cómo lidiar con su esposa, ni menos lidiar con sus hijos. No puedes pastorear todavía, alaba la gloria de Jehová. No puedes atender el ministerio hasta que tú no sepas administrar bien tu casa. Si hay alguien aquí que debe dar mayor evidencia de que yo soy un hombre de Dios o no, es mi esposa y es mis hijos. Porque aquí en la iglesia todo el mundo es el más espiritual, aquí en la iglesia todo el mundo es el más santo, el más perfecto. Pero que cuando se cierra la puerta de la casa, cuando se cierra la puerta de tu habitación, los niños no están aquí, ¿verdad? Hay niños allí. Pero voy a usar una palabra por lo menos bastante profesional. Matrimonios que llevan tiempo sin intimidad. Y eso no lo es todo, pero es necesario. Que no hay una buena comunicación para saber qué te deleita y qué no te deleita. Y cómo fortalecer esa intimidad a un nivel que estemos desesperados el uno por el otro. Porque cuando el amor se va, queda un espacio vacío que no lo llena la llegada de otro amor. A veces pensamos, se va este amor o se enfrenta este amor, tengo que buscar otro. Y específicamente cuando a veces los hombres llegan a esa etapa de la andropausia que no se habla en la iglesia, donde comienzan a experimentar unos cambios en su cuerpo y en vez de ir al médico por el orgullo, por el machismo, no van al médico, empiezan a morirse en unas áreas, no funcionan y están desesperados y dicen, lo que me falta es cambiar de mujer. No te falta cambiar de mujer, te falta cambiar muchas cosas, posiblemente hacer ejercicio, hacer dieta, cuidarte en muchas áreas, ir al médico, hablar con el médico, con el urólogo, y a veces con un buen medicamento todo coge vida de nuevo y usted feliz y hace a su pareja feliz. Alaba la gloria de Jehová. Estoy hablando bastante profesionalmente hablando aquí para que todo el mundo entienda, nadie se ofenda y los niños, amén, se queden pensando en qué está hablando el predicador. Denle un aplauso grande al Señor, que Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es lindo, Dios es grande. Soporte un poco de mi locura, amado. Pero yo creo que usted sea edificado en esta tarde de cosas que a veces no se hablan y son necesarias.
Porque el diablo es experto destruyendo hogares y familias y matrimonios, aún de años en el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos no saben con quién hablar estas cosas, o no se habla en la iglesia de estas cosas. Y es menester que alguien tiene que hablarlas. Alguien tiene que decir, mira, tienes que ir al médico. Mira, saca uno al año y vete al médico, evalúate, chequéate. Entonces a veces usted ve hermanas que se cuidan, se protegen. Y a veces el marido no. Pero a veces es viceversa. A veces el marido usted lo ve que se cuide, se proteja. Cuando llega a la casa, la esposita con la batita de la bisabuela heredada. Y después está peleando porque ya no hay amor y cariño, ya no hay la misma pasión. Cámbiate la batita y ponte algo más sexy y verás cómo las cosas cambian. Alaba la gloria de Jehová. Levanta esa mano y gózate, que yo sé que Dios te está hablando. Estrategias, estrategias, estrategias. Aplauda al Señor. Estrategias, estrategias. No podemos ignorar, porque el mismo diablo se viste como ángel de luz para engañar a los escogidos de Dios. No obstante, nosotros tenemos que ir un paso adelante del diablo y del enemigo. ¿Cómo? Con el conocimiento, con la revelación. Yo tengo que cuidar a mi esposa, yo tengo que cuidar mi matrimonio, yo tengo que cuidar a mis hijos, yo tengo que cuidar la iglesia, yo tengo que cuidar el ministerio, yo tengo que cuidarme yo. Así que usted no se rebele contra el pastor. Si el pastor de ahora en adelante dice, los caballeros, el sábado cojan bicicleta todos. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha puesto en las manos, porque un día Dios nos va a llamar a cuenta y te va a decir, te entregué una congregación en las manos, ¿qué hiciste con ella? Mira, amado, la gente piensa que ser pastor es fácil. Y para mí es la responsabilidad más grande que Dios le puede dar a un hombre o a una mujer, que Dios llama al pastorado. Es la responsabilidad más grande. El pastor tiene que cubrir hasta los 5 ministerios. Tiene que ser evangelista, tiene que ser maestro, tiene que ser misionero, tiene que ser profeta, tiene que ser pastor, tiene que ser de todo. Pero eso no es tanto. ¿Sabe qué es la responsabilidad más grande? Que ustedes, que son representantes de la iglesia de Cristo, representan a la novia de Cristo, a la desposada de Cristo. ¿Y cómo yo debo tratar la novia o la comprometida de Cristo? Póngase en pie, varón. Perdone que lo use de ejemplo. Si usted está en la calle y viene alguien a ofender a su esposa, se va a formar un lío. Porque su deber ante Dios es dar a respetar a su esposa. Yo soy cristiano. Sigue ofendiéndola, sigue lastimándola. Te vas a buscar un problema con el cielo. Porque el que tú seas cristiano no significa que tú tienes un derecho a que te respeten y tú darte a respetar y dar a respetar y cuidar y proteger lo que Dios te ha puesto en las manos. No obstante, cuando Dios nos llama al pastorado, Él nos va a llamar a cuentas a nosotros de cada oveja que entró por aquí, cómo la tratamos, cómo nos dirigimos a ella y cómo la pastoreamos durante el tiempo que la pastoreamos. Mira, amado hermano, eso no es cualquier cosa. Por eso, respeto al pastor. Porque sé lo que es estar en los zapatos del pastor. Amén. Gracias, ministro. Entonces, Dios como pastor pastorea las ovejas, cuida las ovejas, protege las ovejas. El pastor sabía que a la hora de llevar a las ovejas tenía que llevarlo a aguas tranquilas, porque las aguas donde corren asustan a las ovejas. Tiene que llevarlo a un buen pasto a descansar. Tenía que tener siempre el cayado en su mano. Con el cayado las dirigía. Y el cayado al mismo tiempo lo ayudaba al pastor a sacarlas y a rescatarlas del momento difícil. Cuando se caían por un precipicio, las agarraba por una patita o por el cuello y las jalaba con el cayado. Andaban con una vara que era su método de defensa. Y de vez en cuando usaba la vara para disciplinar a la ovejita. Que de vez en cuando te metan un cantacito, es necesario a veces para que tú te enderezcas y entiendas que no es por allá, que es por aquí. Alaba la gloria de Jehová. Pero Él es el pastor de los pastores y Él quiere que tú entiendas que Él como pastor va a estar ahí para ti siempre. Pero tú tienes que aprender a escuchar la voz del pastor y reconocerla a la distancia. Porque ¿sabes qué? Él va a hacer lo imposible para que tú estés bien. A tal manera que si una oveja se sale del rebaño, se asegura de que las 99 estén bien y va en busca de aquella oveja, porque aquella oveja no sabe cómo regresar al rebaño.